Hoy vamos a estar conversando en nuestro sexto capítulo de Salud es Vida y viceversa con el doctor traumatólogo especialista en cirugía ortopédica Andrés Sosa, y con él vamos a conversar acerca de un tema sumamente importante, que es la pérdida de la masa muscular en cuarentena. Dentro de esta situación de confinamiento puede ocurrir que puedas perder masa muscular. ¿Y por qué? ¿Y qué otras cosas pueden suceder a nivel del músculo y de los huesos? Con él vamos a hablar sobre este tema, que es sumamente importante y que yo no podía pasar por alto. El descanso muscular es importante porque ayuda a reponer el cuerpo después de un entrenamiento. Y es precisamente en este punto donde está el problema y es el punto de partida de nuestra entrevista. ¿Qué le sucede a nuestros músculos durante un periodo extenso de descanso, como esta situación de confinamiento, de cuarentena extensa o extendida? Mira, lo que ocurre primero es que vamos a perder tono muscular. El tono muscular es la contracción que siempre nuestros músculos tienen para mantener la postura. Al perder el tono, también la postura se afecta y la capacidad contractil de ese músculo igual. Cuando eso se mantiene, a la larga pues vamos a tener unos músculos inefectivos y eso va de la mano con otras circunstancias y otras situaciones de salud. El tejido graso va a aumentar, la presión arterial igual, y la respuesta a la insulina de todos los tejidos también va a cambiar. El sedentarismo desde hace más de un siglo se identifica como un factor de riesgo de enfermedades no solo cardiovasculares, sino también degenerativas, musculares, nutricionales, etc. Entonces sobre eso vamos a hablar hoy bastante. Bueno, fíjate que justamente antes de que hiciéramos esta entrevista, mantuvimos una conversación tú y yo, donde incluso tú me habías comentado de que habías perdido un poco de masa muscular. Yo, digamos que siento que la he ganado porque empecé a hacer ejercicio. Estuve un tiempo, digamos, yo creo que unos días de sedentarismo y muchos lo habrán tenido, pero luego me di cuenta que no podía seguir así y empecé a hacer ejercicio. Entonces me hablaba sobre incluso ese tema de la insulina, que tal vez, bueno, yo tengo un factor a mi favor sobre ese sentido. A nivel alimenticio o alimentario, pueden haber unos aumentos en el consumo de comidas tal vez chatarras o altas en sal. ¿Cómo perjudica la mala alimentación a nuestros músculos? Mira, lo esencial con una alimentación no saludable es que vamos a tener una respuesta de insulina inadecuada. Cuando nos llevamos un pan a la boca, lo único que provocamos en nuestro cuerpo es que la insulina se eleve por encima de lo que debería, de manera natural. Y el efecto siguiente, inmediato, es que la utilización de los carbohidratos va a cambiar a favor de almacenar grasas. Lo que vamos a lograr es engordar. Y la utilización y la fabricación, la utilización de ese carbohidrato, de la glucosa, para formar músculo nuevo, se va a detener. Entonces, en resumen, sí es muy importante cómo estamos comiendo durante esta etapa. Estos son ejemplos muy relevantes, muy particulares en todo el planeta. En este momento hay millones de personas en su casa, frente al televisor, con un grado de actividad mínimo, y las consecuencias se van a ver en algunos meses o en algunos años. Y esto nos está afectando a todos. Al estar encerrados se limita esa movilidad diaria que tal vez una persona pueda tener. ¿Cómo eso afecta desde el punto de vista de las articulaciones, pues de nuestra condición ósea? Mira, el sedentarismo lo que nos causa es que la formación de músculo nuevo, el crecimiento de las fibras musculares y la reposición o reparación de fibras que ocurren cuando hacemos ejercicio se va a detener. No vamos a producir músculo nuevo, lo único que vamos a duras penas a tratar de mantener el músculo que tenemos, pero luego alimentándose de manera inadecuada y si no hacemos ejercicio, lo que sucede a continuación es que comienza a perderse esa masa muscular, aumenta el porcentaje de grasa, se pierde la masa muscular. Eso es lo que ocurre. Sí, hay maneras muy efectivas de tratarlo también.
Bueno, a ver, el fitness muchas veces se puede tomar un poco como un estilo de vida que está de moda, pero eso es una, digamos que el fitness es una rama del ejercicio físico, y el ejercicio físico sí no es moda, es salud. Entonces, para la gente que nos escucha, para el que va a escucharlo después, ¿por qué es importante que nuestros huesos y articulaciones tengan alrededor músculos formados y resistentes? Mira, los músculos, además de movernos, nos protegen. Cuando una persona se cae, digamos que una persona de 50 años se resbala y se va contra el suelo de espalda y se golpea la cadera. Si esos glúteos no tienen un tono adecuado, esa persona se va a fracturar la cadera con toda seguridad. Si por el contrario esa persona tiene una masa muscular que le sirva de almohadilla cuando se golpee, pues probablemente no se fracture. Entonces, por un lado, son los órganos del movimiento. Y movimiento en vida, esa premisa se mantiene desde hace miles de años. Por otro lado, si el tono disminuye, pues nos hacemos más débiles, nuestra fuerza disminuye, nuestra capacidad aeróbica también disminuye. Cuando necesitemos de nuestro sistema muscular por alguna emergencia, salir corriendo entre cualquier eventualidad, etcétera, no tenemos igual la misma resistencia, no tenemos la misma capacidad. Bien, bueno, eso que acaba de decir es... yo creo que es lo más clave dentro de toda esta situación. De las rutinas en casa. Agrego una cosa más, y es que en los sistemas metabólicos de control de insulina y del manejo de la glucosa en sangre, el músculo juega un papel fundamental. La expresión de quemar calorías o quemar grasa o quemar azúcar, etc. Todos estos procesos se dan mayoritariamente en el tejido muscular. Es allí donde, con el ejercicio o sin él, o después de las caminatas cada día, es que nosotros vamos a utilizar esa gran cantidad de energía y de nutrientes que consumimos. Y estando con un sedentarismo, pues, ya sea por estas condiciones o que lo tengamos previamente, esa tasa metabólica cambia. Y esa utilización de recursos igual. Si esa persona estaba a punto de desarrollar una diabetes, probablemente ya lo sea. Si esa persona estaba con unas cifras funcionales elevadas, pues probablemente ahora sí sea hipertensión. Entonces tiene mucho que ver el tejido muscular con el resto del organismo. No es solamente de cómo una persona luce sus músculos en el espejo o cómo se vea alguien porque no los tenga, porque esté obeso. Es que forma parte del aparato metabólico en sí. De las rutinas en casa que las personas muchas veces pues siguen para esto mismo, para dejar de pronto de tener un poco de sedentarismo, porque quieren empezar a hacer ejercicio. De todas estas rutinas en casa, ¿cuáles son los aspectos que las personas tienen que tomar en cuenta para evitar lesiones? Porque hay mucha gente haciendo muchas cosas y hay que tener un mínimo de cuidado. Mira, para evitar lesiones, la lesión más frecuente por el entrenamiento es la tendinitis en mi área. Después, acá en Vietnam ya se levantaron las medidas de cuarentena desde hace 3 semanas. Y los casos en las últimas 3 semanas han sido 9% de tendinopatías agudas, de tendinitis, de dolores musculares después del entreno y dolores tendinosos igual después del entreno. Y esto ocurre básicamente porque la persona no hace una propia rutina de estiramientos con cada ejercicio. Si una persona está entrenando en la sala de su casa y está haciendo cardio o flexiones de pecho, por ejemplo, al terminar de hacer el ejercicio debería estirar los ligamentos y los músculos que acaba de entrenar. Eso sería lo ideal. Si una persona no tiene la más mínima idea de cómo hacer una rutina de estiramiento, yo creo que en la actualidad pues, mucha gente tiene acceso a internet. Pueden buscar cualquier rutina de yoga que en 10 minutos va a ofrecerles un estiramiento global de toda la anatomía corporal. Es lo que yo recomendaría. Los pacientes o deportistas que incumplen con el estiramiento al final, muy probablemente van a sufrir de desgarros musculares y tendinitis. Este tema del ejercicio físico, cuando ya una persona empieza a hacerlo en casa, tal vez empieza a sentirse bien, pero no bien del todo, doctor. Y justamente usted también me comentaba sobre eso al respecto. Yo también lo he vivido porque cuando no como bien,
aunque haga ejercicio, hay algo que falla, incluso en cuanto a energía. La comida es importante, popularmente se le atribuye entre el 60 al 80% de los resultados en el ejercicio. Entonces, ¿por qué o a qué se debe que algunas personas se frustren incluso porque pasan meses y su cuerpo no evoluciona? ¿En qué están fallando estas personas? En el entrenamiento y en la nutrición, cuando una persona entrena y no ve cambios, el mayor porcentaje del error va a ir hacia la parte nutricional. Y eso es un mundo enorme y hay muchos aspectos culturales y económicos ahí. Y lo otro es la memoria muscular. Si una persona entrena y siempre hace lo mismo de manera repetitiva, pues lo va a mejorar, pero al cabo de 3 meses, 90 días debería cambiar. Entonces, si una persona va al gimnasio o está entrenando en casa o sale a correr, etcétera, y entra en una fase de meseta, y no ve cambios, debería modificar su alimentación y cambiar la rutina de ejercicio. Fíjese que acaba de incluso darme pie a la otra pregunta, que tiene que ver con el tema de la cultura. No sé si decirlo de esta manera, pero Latinoamérica es como mal conocida para todos estos temas de alimentación y de cultura de ejercicios, sobre todo en la parte de alimentación. Incluso hay documentales que reseñan que en Latinoamérica es donde más hay ese consumo de comida chatarra. Vietnam de pronto es una cultura distinta. Usted que tiene ya más o menos un tiempo viviendo allá, ¿qué buenas prácticas de pronto la gente podría tomar de los vietnamitas y aplicarlos a la cultura latina? Yo pienso que una enorme diferencia, dentro de tantas, porque hay muchísimas, es que en la mesa de una familia en América Latina va a predominar los carbohidratos y el color verde en la mesa rara vez lo miras. Hay un alto porcentaje, hay un elevado consumo de carbohidratos, igual de grasas poliinsaturadas, que luego también hablaré de ellas, y esto hace que pues, un enorme porcentaje de la población tenga obesidad, hipertensión, diabetes. No es tanta la comida chatarra en América Latina en comparación con Norteamérica, por ejemplo, pero igual sucede ese aspecto. El consumo de vegetales y legumbres es bastante bajo. Y por ahí comienzan los problemas. De la manera en cómo nos alimentamos me incluyo. Yo durante muchos años no consumía vegetales. Fíjese que el tema de las grasas, hay grasas que son saludables, como la grasa vegetal de los aguacates, por ejemplo, pero cuando hablamos ya de estas grasas poliinsaturadas, esa palabra poliinsaturadas, ¿cómo daña el organismo? ¿Qué es lo que realmente le hace al cuerpo cuando la gente consume grasas poliinsaturadas? ¿Y qué alimentos las contienen, para recordar? La grasa poliinsaturada está incluida en estos aceites vegetales que se obtienen de manera artificial, se obtienen en una fábrica, plantas, y están siendo promocionados como cardio saludables. Hubo investigaciones hace más de 40 años en las que se trataba de obtener omega 6 de estas plantas, del girasol, de la canola, de la soya. Y para obtener el aceite de estas plantas tenían que utilizar altas presiones, altas temperaturas en una fábrica. A fin de cuentas se logra obtener el aceite, pero luego, y ya ha pasado varias décadas, nos hemos dado cuenta de que la cantidad de estas grasas que luego forman parte de nuestras membranas celulares entra en un desequilibrio total con el omega 3, que son las otras grasas que son esenciales, y causan daños bastante severos a nuestro organismo. Las membranas de nuestras células todas tienen fosfolípidos y a fin de cuentas estos fosfolípidos van a estar compuestos ya sea por omega 6 o por omega 3. La idea es tener un balance a favor del omega 3, que es antiinflamatorio también, y nos protege y nos evita la oxidación de radicales, que es lo que favorece el omega 6. Esta parte de bioquímica puede ser bastante compleja, pero en resumen lo que se ha visto ya en la última década en estudios contundentes, de hecho,
es que los aceites vegetales, las grasas poliinsaturadas deberían evitarse, aunque hayan estado siendo recomendadas, incluso por organizaciones médicas de renombre. Bueno, aquí también juega un tema de la parte comercial. Y bueno, pero por eso es lo importante, doctor, y recalcar de que las personas deben aprender, y esto no es un tema de fitness. A veces incluso cuando se habla de estos temas, siempre se relaciona a los atletas, pero naturalmente todas las personas deberían ejercitarse. O sea, una cosa tal vez es la formación de un cuerpo ya muy disciplinado, pero naturalmente todas las personas deberían hacer ejercicio, y usted me dirá si estoy equivocada. Entonces, dentro de este punto de la comida, de las grasas poliinsaturadas, también está mucho auge dentro de la salud. ¿Qué tanto realmente necesita la persona comer carne de animal? Carne de animal. Mira, este tema con el auge del veganismo ha estado en mucha controversia. Realmente la carne animal proporciona al organismo una serie de nutrientes esenciales. Esenciales quiere decir que no los podemos obtener de otras fuentes, aminoácidos, proteínas que no las podemos encontrar no las podemos fabricar por nosotros mismos, y en muchos otros alimentos tampoco. La carne animal cumple en alto grado con esa capacidad nutritiva, particularmente con el músculo, ya que se está hablando de pérdida de masa muscular. Las carnes animales, no solamente las rojas, sino también las blancas y los pescados, ofrecen una alta cantidad de proteínas, e incluso los pescados igual alto contenido de omega 3, que son bastante necesarios. La controversia es cultural, luego social igual, con respecto a todas las personas veganas que nos escuchan, o vegetarianas igual, pero hay muchísima controversia y el consenso es escaso, porque hay muchos intereses de por medio. De lo que sí estoy seguro es que cuando las personas comienzan algún tipo de alimentación, ya sea vegetariana, vegana o carnívora, comienzan a ver resultados. Y al ver resultados, la experiencia propia les dice luego qué hacer. Atletas veganos y vegetarianos experimentan debilidades musculares, dificultad para regenerar lesiones. Eso ha sido medido, aunque haya una enorme cantidad en esa comunidad que sostenga que no es así, pues así mismo ocurre. A nivel de cirujanos, cuando tenemos un paciente vegano o vegetariano, es como cuando tenemos un paciente diabético, un paciente que tiene alto riesgo de cicatrizar de una manera inadecuada. Y no lo digo yo, eso está escrito. Eso ha sido definido. En resumen, sí, la carne es bastante necesaria para aportar al cuerpo nutrientes proteicos, aminoácidos que no podemos fabricar por nosotros. Ya desde el punto de vista de recomendaciones generales, doctor, para antes de finalizar la entrevista, ¿cuáles son, digamos, esos patrones, bueno, no patrones, pero sí líneas generales que todas las personas deberían tomarlo en cuenta, aprovechando de que están en casa todavía en muchos otros países como Colombia, Argentina, Chile, y aplicarlos para mantener o empezar a recuperar la salud? Mira, yo dividiría esa rutina diaria estando en la casa en dos cosas. Uno, cuidar la alimentación, pero hacerlo de manera consciente. La persona inevitablemente tiene que estar consciente de lo que come. Nosotros comemos de manera repetitiva, comemos porque hay que sentarse a comer, porque tenemos hambre y nos comemos lo que sea que tengamos. Eso también es cierta lógica desde el punto de vista económico, pero si queremos ver cambios y si queremos evitar perder masa muscular o queremos ganar masa muscular, nos toca estar muy pendientes de qué comemos y de qué manera lo estamos comiendo. Ante eso, mi consejo sería eliminar, no disminuir, eliminar los carbohidratos en la manera que no sea posible. No importa de dónde venga, incluso de las frutas. Y eso es algo igual bastante interesante. Sin importar la tendencia alimenticia que tenga la persona, ya sea vegana, vegetariana, carnívora, o coman normal o saludable, como mucha gente dice, es imprescindible, es imperativo que la gente disminuya el consumo de carbohidratos
carbohidratos, y esto no solo por el músculo, sino por la incidencia tan elevada de enfermedades cardiovasculares y metabólicas que hay en la actualidad. Y la otra mitad de la rutina es cómo mejorar ciertos hábitos en función de evitar el sedentarismo. Te estoy hablando desde levantarse temprano, tomar una ducha fría, que es lo recomendado actualmente, esa primera ducha de la mañana, y entiendo que hay lugares donde es invierno y suena descabellado hacer algo así, pero resulta que cuando tomamos duchas frías mejoramos la respiración, y si mejoramos la respiración mejoramos la capacidad aeróbica. Al mejorar la capacidad aeróbica entra más oxígeno, expulsamos más CO2 y fabricamos más músculo, que es lo que estamos hablando ahora. Eso sin mencionar el resto de detalles. Las prácticas de ayuno también están siendo muy recomendadas porque están relacionadas con más longevidad, menor enfermedad, fortalecimiento del sistema inmunológico. No está relacionado el ayuno con producir más masa muscular, pero sí está relacionado con disminuir la grasa corporal. Entonces, sea cual fuere la técnica de ayuno que la persona quiera implementar, saltarse el desayuno, saltarse el cena, no comer todo el día, hacer un ayuno de 24 horas, está bien documentado ya desde hace más de 2 décadas, especialmente desde el 2016, cuando un japonés se gana el premio Nobel de Medicina precisamente por una teoría que tiene que ver con la autofagia, y es la capacidad regenerativa celular que se promueve en los periodos de ayuno por más de 16 horas. Ayunar por menos de 16 horas no tendría mucho sentido según esta teoría, pero se recomienda. Otro asunto igualmente importante es cómo entrenamos en casa, qué estamos haciendo. Y respecto a eso, lo más aconsejado actualmente para entrenar en casa es seguir el método Tabata, que son 1 o 2 ejercicios en repeticiones por 20 segundos con intervalos de descanso de 10 segundos, y repetir todo el ciclo 4 veces. Ese entrenamiento toma 4 minutos, es sumamente efectivo, cualquiera puede hacerlo. Los ejercicios que la persona escoge pues son a su gusto. Se pueden mezclar ejercicios, y si uno quiere focalizar en un área muscular, pues también se puede hacer un Tabata de abdominales, por ejemplo. El cómo hacer el método Tabata, cualquiera hoy en día puede acceder por internet o incluso en aplicaciones que temporizan los periodos de ejercicio. 2 recomendaciones más que yo podría dar: si la gente tiene acceso a gimnasio o tiene un equipo de pesas en casa, que trate de seguir el método Sheiko. Boris Sheiko es el entrenador del equipo olímpico ruso de levantamiento de pesas, y ha desarrollado ya en el 2016 un método de ascenso y descenso progresivo de peso que tiene que ver con el peso corporal de la persona y su capacidad máxima aeróbica para hacer ejercicio. Eso es súper interesante y funciona muy bien. Y cierro con la vitamina D. Al estar en casa, no tenemos acceso a la radiación ultravioleta como deberíamos. Y lo que se recomienda es por lo menos 20 minutos, un par de veces a la semana, por el frente y por detrás, 10 minutos cada uno cubriéndose la cara, sin utilizar protectores y sin utilizar aceite, si queremos mantener unos niveles de vitamina D aceptables. Es la autorregulación. Doctor, bueno, muchísimas gracias por estos minutos de... No, pero están increíbles. Debo incluso decirle que hubo una especialista desde el punto de vista dermatólogo, que ella hablaba que de pronto en los trópicos este tema de la vitamina D no debería sobrepasar de los 7 minutos, porque de pronto hay ciudades que tienen demasiada radiación solar, pero usted hablaba de 10 minutos, incluso casi que como cuando estamos haciendo pollo asado de lado y lado, o sea, que hay todo un tema de separarnos frente al sol de un lado y del otro. Esto va a ayudar... Todas estas recomendaciones, pues cada quien debe llevarlas a su contexto. O sea, no es lo mismo tomar sol acá, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, que tomar sol en Chile, en Argentina. La reincidencia y la inclinación de los personas.
se Así haga, el cuánto la gente se exponga, debería ser menos tiempo que el provocar el tema, que es el enrojecimiento. Entonces Así la es. persona debería conocer cuál es el tiempo que tolera. Algunas personas 5, otras 10 minutos, otras 15. Las personas entre más melanina tienen necesitan más tiempo de exposición para poder metabolizar la vitamina D, por ejemplo. Es decir, las personas que tengan un tono moreno más oscuro pues necesitan igual más tiempo. Doctor, ya para finalizar, ¿qué ha aprendido usted primero como ciudadano y luego como profesional ante esta situación? Ante la pandemia, Sí. Mira, desafortunadamente los ciudadanos en cualquier país están sujetos a sus gobiernos y a las decisiones que estos implementen. Y en algunos países la respuesta ha sido admirable, impecable. En otros países lamentablemente ha sido descabellada, desde el punto de no hacer nada hasta suprimir y reprimir a las libertades y los derechos de la población. En una opinión muy personal, la salud depende de la economía. Hay países que han congelado sus economías y esto se va a ver, por supuesto, va a afectar todo lo que es nivel de seguro, de educación, comercio, etc. ¿Y como profesional? Como profesional que a nivel de epidemiología y salud pública, el país está preparado para esto.